En atención a la convocatoria efectuada por ustedes a través del auto 388 del 25 de agosto de 2016, nos permitimos intervenir en representación de la Procuraduría General de la Nación en la demanda que nos ocupa. Previamente y frente al contexto general constitucional, puntualizamos que Colombia requiere el desarrollo de proyectos agroindustriales como uno de los mecanismos que garanticen la obligación constitucional de la protección a la producción de alimentos, sin desconocer el aporte y la importancia de la producción de la economía campesina, las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, en adelante CIDRES, son una propuesta que complementa dicha producción en cumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política. Las CIDRES son la materialización de las zonas de desarrollo empresarial contenidas en la Ley 160 de 1994, que junto a la figura de zonas de reserva campesina ejemplifican el equilibrio que debe existir entre las economías campesinas y la agricultura comercial, en una estructura multimodal agraria que disminuirá la concentración de la propiedad y donde la agricultura contribuirá al crecimiento y al uso eficiente del suelo. Frente a las disposiciones de la Ley 160 de 1994, que ya preveía la adjudicación de baldíos a empresas agropecuarias en zona de desarrollo empresarial, la Ley 1776 del presente año, en su artículo 13, contempla que para la ejecución de los proyectos productivos, el Gobierno Nacional podrá entregar bienes inmuebles de la Nación bajo las modalidades contractuales no traslaticias de dominio, cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor. Previo esa introducción y en cuanto a los ejes temáticos, además, acorde con el concepto rendido por la Procuraduría el 22 de junio del presente año, en la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa, presentamos nuestra postura y abordamos los ejes misionales de la siguiente forma. Los ejes temáticos. En cuanto al primer punto, si bien la Procuraduría manifestó observaciones frente al proyecto de ley de CIDRES, las disposiciones adoptadas en el texto legal garantizan el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas que pueden verse afectadas por la constitución de estas zonas. Es así como el artículo 29 de la Ley 1776 prohíbe expresamente la constitución de CIDRES en resguardos indígenas y en territorios colectivos titulados o en procesos de titulación de comunidades negras, y se señala que cuando el Ministerio del Interior certifique la presencia de comunidades étnicas constituidas en el área de influencia, previo a la declaratoria de la zona, se deberá agotar el trámite de consulta previa. Segundo eje misional, el modelo de desarrollo económico de las CIDRES consideramos sí es compatible con el derecho al acceso progresivo y la formalización de la propiedad de la tierra de los campesinos, trabajadores agrarios, jóvenes y mujeres rurales y ocupantes tradicionales de bienes inmuebles de la nación.
La afirmación anterior deriva en que, en primer lugar, el artículo 25 de la Ley 1776 prohíbe que se adelanten proyectos de Sidres sobre predios en procesos de restitución de tierras mientras no exista una decisión definitiva por parte del juez o magistrado civil especializado en restitución de tierras. En segundo lugar, se protege el derecho de las víctimas del desplazamiento forzado al determinar que solo se podrán declarar sidres en áreas sobre las cuales recae una declaración de desplazamiento forzado o en riesgo de este tipo de desplazamientos, con el aval del Comité Nacional de Justicia Transicional correspondiente. Igualmente, la declaratoria de sidres se realizará en territorios que deben cumplir unas características que hacen inconveniente la normal titulación y formalización de baldíos de la nación. Ellas son, primera, encontrarse aislados de los centros urbanos más significativos. Segunda, que demanden elevados costos de adaptación productivas por sus características agrológicas y climáticas. Tercera, tengan baja densidad poblacional. Cuarta, presenten altos índices de pobreza. Y quinta, carecer de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos. Titular baldíos en las condiciones anteriormente enunciadas contribuye, si bien a procesos de concentración de la propiedad, como quiera que no existe restricción para la venta inmediata de los baldíos titulados, también es cierto que recomendamos modificar la política de baldíos en ese sentido. Al respecto, la Ley 1776 garantiza el cumplimiento del principio constitucional de la función social y ecológica al señalar en su artículo 13 que la entrega de inmuebles de la nación bajo las modalidades contractuales no traslaticias de dominio solo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor. De igual manera, en su artículo 16 garantiza los derechos del campesino, mujer rural y o del trabajador agrario o poseedor de buena fe que cumplan con los requisitos que distinguen al pequeño productor y no cuente con título que acredite la propiedad de la tierra sobre la que éste realiza sus labores agrarias, para lo cual se garantizará la titularidad de dichos predios mediante un plan de formalización de la propiedad de la tierra dentro de las sidres. Y en su artículo 17 consagra el establecimiento de un mecanismo de acceso a la propiedad por parte de los proyectos asociativos que vinculen campesinos, mujer rural y o trabajadores agrarios sin tierra dentro de los 3 primeros años de iniciado el proyecto. Tercer eje temático. El artículo 13 de la Ley 1776 establece los componentes de los proyectos productivos. El primero, un enfoque territorial que armonice los instrumentos de ordenamiento territorial con los criterios de ordenamiento productivo y social de la propiedad, definidos por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. Y segundo, un esquema de sostenibilidad ambiental. La inclusión de estos enfoques en los proyectos productivos propuestos para las sidres asegura
la armonización de las variables ambientales y de ordenamiento territorial en su desarrollo. En cuanto al aspecto cultural, se debe destacar que la Ley 1776 reconoce al campesino como sujeto de derechos, en contraste con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016 y el Informe para la Transformación del Campo, en los que al parecer no se hizo dicho reconocimiento. También la Ley 1776 reconoce la existencia de otros segmentos poblacionales en el sector rural, además de los campesinos. Así, por ejemplo, se hace referencia a los trabajadores agrarios y un especial énfasis en la vinculación y garantías de derechos de la mujer rural. Cuarto eje. La Procuraduría considera que el sistema de competencias contemplados en la ley indicada para la creación de las IDRES es el adecuado y corresponde al ordenamiento legal y a la estructura del Estado colombiano, a ser la nación propietaria de los baldíos, y el Estado, a través de sus organismos especializados, como el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, es el encargado de su administración, la cual comprende, entre otras, la delimitación de zonas de reserva campesina y de zonas de desarrollo empresarial. Por otra parte, la Constitución contempla que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado y que la producción de alimentos gozará de especial protección por parte de éste, lo que explica el otorgamiento de la calificación de las IDRES como de, abro comillas, interés social y utilidad pública, cierro comillas, dada su importancia en el cumplimiento de este fin constitucional. Quinto eje. Frente a los derechos de los campesinos, se reitera lo manifestado anteriormente, en el sentido de que la enunciada ley es garantista al exigir la vinculación como asociados al pequeño o al mediano productor en los proyectos que contemplan la entrega de baldíos bajo modalidades contractuales no traslaticias de dominio. El parágrafo segundo del primer artículo de la ley estipula que las IDRES se consideran de utilidad pública e interés social, como anunciábamos, excepto para efectos de expropiación. Esta disposición garantiza los derechos de los propietarios de predios afectados por la declaratoria de IDRES, al excluir para estos casos la posibilidad de decretar expropiaciones por motivo de utilidad pública o de interés social. Frente a las prerrogativas que se le confieren al sector empresarial, la ley establece en su artículo 12 estímulos y exenciones tributarias que sean compatibles con los estímulos e incentivos en materia ambiental a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las entidades territoriales, a las entidades de carácter mixto público-privado, a los fondos de pensiones, a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible que efectúen inversiones para el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales prioritarias y la construcción de redes de producción, comercialización, procesamiento y consumo de alimentos originados en la economía campesina u otra forma de pequeña producción. De ahí que, más que prerrogativas al sector empresarial, con las IDRES
Se beneficiarán los entes territoriales, entre otros, en términos de mejoramiento de infraestructura, integración a mercados nacionales e internacionales y aumento de competitividad. En conclusión, consideramos que los objetivos de las IDRES coinciden con los objetivos consagrados en la Constitución de garantías de derechos de la población rural y de seguridad alimentaria para todos los colombianos. Y en consecuencia solicitamos a los honorables magistrados de esta Corte declarar exequibles los artículos especificados en nuestro concepto, objeto de los cargos de inconstitucionalidad, al igual que declararse inhibida frente a los artículos igualmente referenciados en nuestro documento por ineptitud de la demanda. Muchas gracias.